Gloria al Señor. Bendecidos. Amén. Pueden tomar sus asientos, ubicarse en sus lugares. Vamos a tener una palabra de Dios para nuestro corazón. A eso hemos venido. Amén. Si usted me sigue, allí en el libro de Génesis, en el capítulo 25 específicamente, del versículo 27 en adelante, nos vamos a encontrar con esta lectura y la narración de este pasaje. Dice: Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacobo era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacobo respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Este pasaje en el cual hemos leído, en el cual vamos a ministrar en esta noche, nos habla de dos gemelos que nacieron de un matrimonio, del matrimonio de Isaac y Rebeca. Isaac, hijo de Abraham. De alguna manera también le toca a Isaac que Rebeca, en un primer momento, era estéril. Entonces Isaac tuvo que orar por su mujer, y dice que Dios lo escuchó, y la matriz de su mujer se abre y puede quedar embarazada, tener una gestación. Pero la bendición era tan grande que no eran unos, no era uno, eran dos. Y ella sentía como esos bebés se movían, como que peleaban dentro de su panza. Aquí, donde las mamás nos quedamos embarazadas y sentimos que el niño se mueve para un lado, que se mueve para el otro, y que se pone inquieto, y que de alguna manera también nosotras no nos sentimos bien. Se imagina que cuando es un embarazo de uno, tenemos estos síntomas, ¿verdad? Pero estos eran dos. Y ella se preguntó y preguntó a Dios: ¿por qué yo me siento así? Y Dios le responde: es que dos naciones hay aquí. Dos hijos vas a tener, los cuales ya están divididos, y el mayor servirá al menor. Qué palabra, ¿no? Y fue tan verdad que cuando nace, llega el momento del alumbramiento y nacen los gemelos. Primero sale Esaú, pero dice que Jacob lo toma por el calcañar, por el talón. Algo pasó allí, no era por casualidad. Algo nos habla este nacimiento, algo estaba pasando, y era así, que ya venían dividiéndose y peleándose de allí, de la misma gestación hasta el alumbramiento. Era como que uno quería tomar el lugar del otro y el otro no se dejaba. Y así nacen, aunque los padres, por supuesto, contentos por el nacimiento de los gemelos que tanto habían esperado y disfrutaron de ellos, a tal punto que dice que Esaú era un diestro cazador, le gustaba salir al campo, cazar, y eso de alguna manera lo hacía preferido para Isaac.
Pero también estaba la otra, que Jacobo era de las tiendas, era pasivo, quieto, hasta del hogar, porque nos encontramos hoy con esto de que estaba cocinando un rico guiso de lentejas, y tenía hasta color, era como rojo este guiso, se veía bien, tenía gusto, estaba muy bueno. Y dice que Esaú vino del campo, cansado, hambriento, y se encuentra con su hermano ya, que ha cocinado ese rico guisado, y le dice: dame de ese guiso. Y su hermano, a diferencia de una actitud que podría hacer cualquier otro hermano, le dijo: ah, sí, ¿por qué no me vendés la primogenitura? Algo pasaba en esta familia disfuncional, porque se entiende que dentro de los niveles, de los valores, se le enseña a los hijos a amarse, a quererse mutuamente, y en este caso, hasta hoy se le enseña a los hijos a tener respeto por los hermanos mayores. Pero en este caso había solo un interés. Jacobo quería la primogenitura de Esaú. Y como tenía hambre, y dijo: ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? Dame el plato de lentejas. Y el otro, que la tenía clara, le dice: júramelo. La cosa es por juramento. Me lo vas a jurar. El jurar tenía peso, más cuando se hacían, en este caso, a través de una relación, una línea de sangre, y a través de algo tan espiritual y tan sagrado, de tanta bendición, que era la primogenitura, que tenía que ver con una relación con Dios. Entonces se considera de que no era un trato menor, era un juramento delante de Dios. Y así se hizo. Y aunque luego llora Esaú, ya la cosa ya estaba. La historia de estos jóvenes termina en que, llegando el tiempo donde se soltaba la bendición de los padres, como la cultura de Israel hacia los hijos, cuando el padre ya veía que su despedida, sus ojos se iban a cerrar, que iban a partir de esta tierra, llamaban a sus hijos, y de alguna manera el padre, en este caso Isaac, soltaba la bendición y otorgaba a través de una oración espiritual, a través de clamar a Dios e invocarle, soltaba la bendición. Para esto, como narra las Escrituras, se fraguó un plan maléfico de trampas, de engaño, de argumentos de mentira, ya que la madre amaba a Jacobo y el padre amaba a Esaú, y estaba la primogenitura en medio de ellos, y la madre deseaba la primogenitura para su hijo preferido, sin importarle de que había una ley de Dios establecida como principio de Dios para el hijo primero, para el primero que naciera. En este caso era Esaú. Entonces fraguaron un engaño, porque Esaú era velludo, era rubio, medio tirando a pelirrojo, a diferencia de Jacobo. Así que allí lo disfrazaron un poco de alguna manera y entró a la tienda. Y allí pudo engañar a su padre. Su padre suelta la bendición de la primogenitura para legalizarla ya de alguna manera más pública, porque estaba a punto de su partida. Pero luego el engaño sale a la luz y se entera a Esaú
que vuelve, que viene del campo, se entera de esta situación. Y aun cuando viene a su padre dice: no tengo más que darte, porque la primogenitura ya se la di a tu hermano. Bien, después de este engaño, de esta mentira, la vida de Jacobo está en peligro y huye de la casa de sus padres a una tierra. Y en esa tierra se encuentra, en ese camino se encuentra con Dios, y el Dios de Israel hace un pacto con él. Y allí hay un pacto que tiene que ver no con la acción mala que él hizo, sino un pacto a través de una legalidad espiritual a la vida de este varón que Dios sin duda había escogido. Ahora, ¿qué es la primogenitura? ¿Qué es lo que despreció, lo que rechazó Esaú? La primogenitura es el privilegio de una herencia especial. Éxodo 13:2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame a todo primogénito en memoria, se cree, de los primogénitos que murieron en Egipto. A diferencia de aquellos que murieron a través de los juicios de Dios, Dios otorgaba hoy a un pueblo que había sacado de Egipto una bendición mayor. Y esa bendición mayor se daba a través de un padre. En cuanto a la relación de la línea sanguínea, en este caso los hebreos, ellos soltaban la bendición de la primogenitura como herencia, que daba a entender que la primogenitura era una doble bendición espiritual, económica y de todo el patrimonio que se tuviese en el momento. No era poca cosa. En el caso de Isaac, que tenía mucho para dar, era mucho lo que Esaú iba a recibir. Deuteronomios 21 dice que el padre tenía la obligación a reconocer al primer hijo como el principal heredero, dándole la doble porción del patrimonio. Aun cuando esto también se hacía en casos en que también se tenía más de una mujer. Se tenía la esposa, pero también se tenía la concubina. Entonces había una ley que también favorecía al primer hijo de esa mujer, en el cual también recibía la herencia. Era un derecho del padre dar herencia. Esta cultura no solamente, principio, esta ley divina no solamente se efectuaba dentro de los parámetros o de la ley de Dios en cuanto a Israel, sino que las culturas paganas también lo practicaban. También practicaban el ofrecer a sus hijos a esa deidad, a dedicarlos como un gesto, una acción de adoración, o a sacrificarlo, matarlo, como fue el caso. Las Escrituras nos habla en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 4. El rey moabita Mesa ofreció a su primogénito en sacrificio en medio de una derrota. Este rey, cuando se vio ya apretado en medio de una derrota, que sus enemigos los vencían, entonces hizo tomar a su hijo, el primogénito, y lo sacrificó a su Dios como un sacrificio de adoración, por un clamor de ayuda para poder obtener la victoria en medio de ese campo de guerra que se estaba efectuando una derrota en contra suya. Bien, ¿qué es lo que menospreció Esaú? No era solo algo muy simple. Estamos diciendo que la primogenitura era otorgada solamente por un padre y se daba solamente por derecho al primogénito. En ella estaba la bendición de Dios y estaba todo el patrimonio
de una familia, o en este caso del padre, con el cual se le bendecía, se le daba al primogénito. Veamos aquí, primeramente, Esaú vendió, rechazó, cambió, llamémosle como le llamemos, pero hay una palabra: menospreció la bendición que como a hijo primero, primogénito, tenía el derecho de tomar. Rechazó todo aquello que por derecho estaba sobre él. Esto era un tema de paternidad, más que de hambre, más que el carácter, más que lo que podamos explicar. Lo que podemos ver aquí, que era un caso de paternidad, lo cual Esaú no tenía en claro. Había una situación dentro de su corazón que estaba quebrada, que no estaba arreglada. Tenía una situación con Dios, tenía una situación con los principios y con las ordenanzas de Dios que Dios había mandado en cuanto a que se le consagrara para Dios los primogénitos. Tenía un problema con una relación con Dios primeramente, y luego tenía un asunto dentro de su casa que no estaba arreglado. El derecho del padre era dejar herencia. El derecho de un padre para dejar herencia al primogénito. La herencia era para los hijos, ¿sí? Pero en este caso, la herencia era para el primogénito. Esa herencia, la cual era doble, no se la daban al hijo que se amaba más, porque no era un tema de emociones, de lazos, de sangre, era un tema de Dios, que Dios había ordenado en cuanto a los primogénitos que eran consagrados para él. Aunque toda la casa estaba consagrada, pero Dios había determinado que el primogénito era suyo en cuanto a una mayor honra y a una mayor bendición. Estaba rechazando todo lo que Dios era en cuanto al mandato de Dios para recibir esa herencia. El hijo debía legalizar ese derecho que era dado por el padre. Es decir, la actitud de Esaú nunca tendría que haber sido ese día entregar la primogenitura, ni por cansancio, ni por las lentejas, ni por ninguna situación, porque él tendría que haber tomado el peso del valor que eso significaba. Pero como dijimos, el muchacho tenía un problema, le era igual, ¿sí? Esaú no tenía en claro su identidad como hijo, ya que nació y se gestó en un vientre o en un embarazo dividido. Había una división, pero no de hoy. Había una división cuando eran dos bebés que estaban en la panza de su mamá, podemos decir. Allí eran donde se peleaban esos niños, pero Dios dijo, serán naciones. Allí estaba el problema. Allí estaba lo disfuncional. Lo disfuncional estaba en que los padres hacían diferencia en los hijos. Y eso se estableció en el corazón de Esaú. El hecho es que solamente él tenía que agradar a un padre sanguíneo, físico, y no tenía una relación de temor, de amor, de adoración para con su Dios. El asunto era que Jacobo era el predilecto de Rebeca, porque era tranquilo, porque era de su casa,
y tenían un problema, y el problema era grande. Y el problema, ese problema desde la misma gestación a la concepción, al concebir, al alumbrar, al crecer, al desarrollarse, estos jóvenes crecieron en la misma casa, con la misma educación, con los mismos padres, pero había una gran división. La madre quería uno y el padre quería otro. Y no tenían una relación fuerte con su Dios. Se nota porque no le importó vender o dar su primogenitura. Aquí había un problema, y era un problema grande, era un problema espiritual, era un problema de no reconocer, de no tener la responsabilidad de saber de que la primogenitura va por herencia y de entender que son los padres y que es mi padre que me va a dar todo lo que era de su padre Abraham, el hombre más rico de la tierra o uno de los hombres más bendecidos. A ver, algo está pasando aquí. ¿De quién sos hijo? ¿Qué es lo que vas a heredar? ¿Qué pesa para vos una bendición, una herencia que primero viene de Dios y después del patrimonio de tu padre? Pero lo primero aquí es lo que Dios habló para que se consagre el primogénito. El problema en Esaú no fue su carácter, el problema no fue el guiso. El problema es que él no tenía en claro su paternidad. No tenía claras las cosas. Ese era su problema. No tenía el peso de saber qué importancia era tener la bendición de su papá y de que su papá le otorgó primero su papá Dios y luego su papá biológico de la bendición, la cual era un privilegiado. No lo entendió porque no entendía la paternidad. La paternidad lo hacía dueño de todo, del campo, de las lentejas, de la herencia, de todo. Él no tenía que llegar a pedir nada. Todo le pertenecía. Pero no tenía en claro quién era. Él cuando llegó ese día solamente tendría que haber dicho, tráiganme en comida porque traigo hambre. Pero no. Él tuvo que pedir. No se dio cuenta, no vio. Que eres dueño de todo cuando eres hijo. Dijo, dame ese plato de lentejas. Cuando no se tiene en claro la identidad que eres hijo, pedirás, venderás, pedirás, venderás. Él llegó y le dijo a Jacob, su hermano, dame. Y el otro ya la tenía clara. Quizás estaba esperando cuándo realmente iba a estar necesitado para pedir. Entonces ahí él iba a hacer un trato, un pacto, un negocio, algo, porque dentro de su corazón él deseaba lo que su hermano tenía y sentía que su hermano no lo valoraba. Y ese día lo puso a prueba. Pero cuando tú eres hijo, tú no tienes que andar pidiendo, demen. Tú no que tienes sabiendo de que tú eres dueño, tú eres hijo de esa casa, tú tienes el derecho. Hay una legalidad y un derecho que se efectúa aún en pequeñas familias como grandes, aún en pequeñas familias donde no hay tanta economía, pero en grandes familias pueden tener todo.
No tiene que el hijo estar pidiendo, por favor, denme. ¿Por qué? Porque el hijo es dueño de todo. Y Esaú era el primogénito. Por lo tanto, no tenía que pedir por favor o denme. No, no, no. Lo que pasa en Esaú no era el hambre que traía ese día. No era la preocupación que traía. No, no, no. No tenía en claro que él era hijo y que él era el primogénito. Había algo que se estaba suscitando y algo que se estaba armando en ese lugar. Y comenzó a desarrollarse. Y nos vemos con esto. Nos vemos vendiéndole. Porque el otro dijo, vendémela. Porque al venderla hay una palabra en juego. Hay una palabra que va a firmar a otra palabra. Y él dijo, tú me la vendes. No había plata en el mundo que pudiera pagar o comprar la primogenitura. Era algo hasta tonto. Pero en ese momento se efectuó un juego de palabras que el juramento lo hizo real. Porque nunca una primogenitura podría valer un plato de comida. Porque en este caso él podría mandar a un empleado que se lo haga en 5 minutos, en 10, en media hora. No hay dinero que pudiera pagar. Pero como él no la tenía clara, él no lo veía. No veía que era hijo y que tenía el poder y la autoridad y el derecho de ordenar, de hacer como hijo de la casa y el primogénito lo que tenía que hacer. Y nos encontramos con un Esaú que luego que pasa todo esto y ve perdida su primogenitura, porque era su primogenitura, nos encontramos a un Esaú llorando. Nos encontramos a un Esaú dolorido, aun cuando lloró con lágrimas y lloró, ya era tarde. Aquello en una forma hasta de un derecho espiritual, legalidad divina, pasó a Jacobo. O podemos llegar a decir hoy que en la eternidad de Dios eso ya estaba. Y que solamente fue un momento en que Esaú nace primero, pero en la eternidad de Dios siempre fue primero Jacobo. Porque lo importante en cuanto a esto no es quién saliera primero en este caso, sino quién tuviera el corazón para ser hijo. Entonces podemos decir en esta noche que esta palabra nos trae una gran enseñanza. Y la enseñanza es no ser generaciones de Esaú, sino ser generaciones de Jacobo. Y que aun cuando su nombre signifique tramposo, engañador, embustero, Dios en su momento le tuvo que cambiar el nombre. Tratos, procesos, y tuvo que conocer en el desierto y en el campo y en la soledad a ese Dios que se quería revelar a su vida, pero no como el hombre que había engañado a su hermano para quitarle la primogenitura, sino para que supiera que ese Dios eterno miró su corazón como el primero y que como el primero lo quiso honrar. No seamos esas generaciones de Esaú que menosprecia la dignidad que un padre tiene. Porque él tiró por el suelo la dignidad que cargó toda su vida a Isaac. Cargó la dignidad de la promesa. Cargó la dignidad de un padre llamado Abraham y de una madre llamada Sara, que tuvieron que pasar su proceso y vivir una vida completa para poder ver efectuada la promesa de Dios llamada Isaac para su vida. Lo que pagó el abuelo de Jacobo no lo pagó Isaac. No tuvo que salir de su tierra, no tuvo que hacer un montón de cosas en cuanto más allá de las que sí hizo en su momento Abraham como escogido de Dios, y salió
a una tierra que no conocía. Y ganó, de alguna manera decir, pagó el precio para cargar sobre sus hombros la dignidad y la bendición que Dios depositó sobre él, llamándole un hombre justo. ¿Qué despreció Esaú? Despreció la dignidad de su casa. Cuando tú desprecias, en primer lugar, al Padre Dios, estás despreciando la bendición del Padre. Cuando tú desprecias a Dios, cuando tú desprecias a tus padres biológicos, cuando tú desprecias a tus padres espirituales. Este es un tema espiritual. No nos olvidemos que la bendición venía de herencia a herencia y eran los padres los que bendecían a los hijos. Y conforme lo que los padres decían, eso era. Por eso que Esaú fue para Israel un enemigo luego. Las disputas que ellos tenían diariamente y la peleaban. Y sus descendencias, los de Edom, los edonitas. Cuando Moisés quiere pasar por esas tierras, diciéndole de alguna manera a los edonitas, déjanos pasar. Somos Israel, tu hermano. Y se enojaron, ¿qué hermano ni hermano? La rencilla revivía en sus corazones porque otras generaciones tomaron de la contaminación de Esaú. Y esas generaciones llevaron a cabo la esencia de lo que había en esa generación de Esaú que despreció la primogenitura. Pero Dios, que mira los corazones, levanta a un Jacobo. Y ese Jacobo allí en el desierto, cuando él se duerme y él ve los cielos que se abren en esa revelación, en esa visión, y ve una escalera y ángeles que ascienden y descienden, y que el Dios de Israel hace un pacto con él. Este joven abre su corazón, se arrepiente, porque Dios es un Dios perdonador, y comienza el proceso de cambio. Y todo lo que vivió allí en aquella tierra, cómo fue robado por Labán, cómo fue mentido hasta en el amor, pero no obstante a eso guardó su corazón para que se cumpliera el designio, el diseño genuino de Dios sobre su vida, y la palabra profética se cumpliera diciendo: yo te volveré a traer a esta tierra. Cuando Jacobo vuelve a la tierra, ya no es igual como el día que se fue. Ya viene siendo padre, ya viene cargando peso, ya entiende un montón de cosas. Por eso que era necesario que aún su nombre fuera cambiado. Por eso que él lucha con el ángel en Peniel, y en aquel lugar el ángel lo hiere en un costado y queda rengo. Y luchó con el ángel toda una noche. ¿Y sabe por qué? Para que solamente me bendigas. ¿Aprendió la lección o no la aprendió? No era haciendo trampas, no era engañando, no era agarrando por el calcañar a mi hermano. No. Era porque tengo que tener una relación con ese Dios. Hay un plan, él sabía, hay un plan, un diseño de Dios para mi vida. Pero no se trata solo de mi familia, se trata que yo me encuentre con ese Dios. Y una vez que yo me encuentre con ese Dios, de alguna manera, dijo Jacobo, yo voy a entender a mis padres y voy a soltar esa honra. Y aún más, voy a buscar el perdón de mi hermano. Y buscó el perdón de Esaú, y Esaú lo bendijo. Y ya no fue más su nombre Jacobo, sino que Israel será tu nombre. Y fue un hombre bendecido, diga la iglesia, y fue bendecido. Lo que tenemos que entender en esta noche, lo que la palabra de Dios nos enseña, es que cuando Dios determina bendecir a un hombre, en cuanto en este caso era la primogenitura, pero declaremos también en esta noche de que para Dios Israel era su primogénito. Y Jesucristo es el primogénito de toda creación. Bien,
Cuando entendemos esto y entendemos que es por herencia, y entendemos que hay un derecho y un legado de Dios que se cumplirá de generación en generación, y que si Dios ha determinado bendecir una generación, y por el corazón de esa generación, por el peso que cargó, por lo que guardó, por lo que cuidó de Dios, Dios tiene un derecho, como lo que hizo cuando le dice a Moisés: conságrame los primogénitos, por causa de los que murieron, los hijos de los egipcios que murieron en Egipto, los primogénitos. Dios dijo: voy a tomar una generación que será de mi pueblo, y esa generación será doblemente bendecida. Dios toma un amor, y Dios toma a un hombre, a una mujer, para bendecirle. Y conforme su corazón, Dios suelta, le place bendecir las generaciones, y que las generaciones de este matrimonio será superior a ellos. Ahora, Jacobo entendió la cosa. Entendió que había un gobierno de Dios, que había un derecho, que había una ley divina y que se tenía que cumplir. En el momento en que Jacobo va a ordenar la bendición sobre Rubén, no lo hace. ¿Cómo? Él no lo hace. Y dicen las escrituras que él le saca el derecho, pero como padre podía darlo, pero como padre también podía sacarlo, en cuanto que Rubén no lo honró. Dice que se suscita una situación. Rubén tiene un amorío con una de las concubinas de Jacobo, con Bilba, que fue expuesto ante todo el pueblo. Por lo tanto, dice que Jacobo determina no darle la primogenitura, la bendición del primogénito. Lo bendijo, le dijo: tú eres mi fuerza, tú eres mi vigor. Y bendijo su vida, pero no con la doble bendición, sino que bendijo la casa de José. Y tomó a los nietos. ¡Wow! Diga los nietos. Dicen las escrituras que ese lugar quedó vacío. Él soltó la bendición sobre todos los hijos, pero no la bendición de la primogenitura. La primogenitura la soltó cuando viene José ante Jacobo, ya anciano, y allí suelta la bendición. Y la bendición que suelta, la suelta sobre Manasés y Efraín. Efraín significa 2 veces fructífero, y Manasés significa casa de olvido. Y cuando viene José ante su padre y le pasa al primogénito, a Manasés, para que suelte la bendición sobre él, dice que él toma a Efraín. Y como José insiste en que se está equivocando, que es por una ley divina y por un orden divino, y que ese orden viene de Dios, Dios determina que el primogénito es el que recibe la doble bendición. Y entonces le dice de alguna manera: te estás equivocando, y el padre le hace un gesto como diciendo: yo sé lo que estoy haciendo. Y lo bendijo. Y reciben los 2 hijos de José. Son tomados como hijos y son puestos como tribus por la bendición que fue soltada del padre, del abuelo, a los nietos.
y dijo, no serán tus hijos, José, no serán tus hijos, serán míos. No serán nietos, serán hijos. Y esto es como que, a ver, hoy si tuviéramos aquí alguna persona de la ley, los derechos humanos y no sé cuántas cosas más, diría, no, acá los hijos son hijos y los nietos son nietos. Pero este era un padre, era un patriarca. Y anda a decirle a un patriarca que se equivocó. Dios tenía un diseño. Y el diseño que Dios tenía era bendecir la generación de Abraham, la generación de Isaac, la generación de Jacobo, y bendecir toda su casa. Y el padre era el que soltaba la bendición sobre sus generaciones. Este es un derecho aún tan grande que aún hay hoy padres que no son hebreos, no son cristianos y sueltan palabra de maldición. Y como hay una relación, algo que los une tan fuertemente por el vínculo de sangre, y al no estar en Cristo, hasta esa maldición se puede cumplir. ¿Sabe por qué? Porque un padre tiene gobierno, un padre tiene autoridad, y no se la da una institución, no se la da por impartición. No. Esto en cuanto a la familia viene por una legalidad espiritual de Dios y sanguínea. Y cuando esa casa fue bendecida, por eso decimos, no seremos de la generación de Esaú, que rechazó la primogenitura, que rechazó la bendición, sino que nos vamos a tomar de otra generación, la generación de padres como Jacobo, o la generación de Efraín, 2 veces fructífero, que alcanzó una mayor bendición y promesa de Dios sobre su vida, no por ser hijo directo, sino por tener sangre y ser nieto. Así que cuando nosotros los padres bendecimos a los hijos, hacemos bien. Porque hay un derecho que no viene de un hombre que te diga, bueno, desde hoy en mayo le doy el derecho a usted para que bendiga a su hijo. No. Este derecho no viene por imposición de mano ni por impartición. Esto viene de parte de Dios. Es una relación que tenemos como hijos de Dios con Dios. Y Dios nos da ese derecho y esa autoridad para bendecir nuestra familia, para declarar palabras sobre ellos, para bendecir nuestros nietos y declarar la palabra de Dios sobre ellos. Porque los nietos están porque hubo un abuelo y una abuela que tuvieron un hijo que es la mamá o el papá de ese niño o de esa niña. Es decir, había ya un proyecto de Dios eterno y específico. Aleluya. Pueda usted en esta noche adorar a Dios. Pueda usted en esta noche bendecir sus generaciones. Sus generaciones no serán generaciones olvidadas. Aleluya. Sus generaciones son generaciones con promesa. Generaciones con la bendición del Padre que se suelta para cada vida. Puede usted tributar al Señor palmas y adoración, gritos de júbilo en esta hermosa noche. Bien, como hijos de Dios, primeramente, Dios nos otorga también herencia. Y esa herencia está escondida en Cristo. Pero se revela a nuestra vida solamente cuando tenemos la identidad de hijos. Mientras no tengamos la identidad de hijos, siempre vamos a andar pidiendo, órenme, bendíganme, ayúdenme. Y no es que no lo tenemos que hacer o no lo hemos hecho, sí. Todos pedimos ayuda, pedimos oración, ser impartidos, ser enseñados, ser bendecidos. Pero estamos hablando cuando en el corazón de un creyente vio, entendió
y se estableció la paternidad. Sucede lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 4, versos 1. Dice que mientras el heredero es niño, de nada difiere o se diferencia del esclavo, aún estando en la misma casa. Los dos juegan, los dos comen, los dos caminan, tanto el hijo como el esclavo. No hay diferencia, aunque el hijo es dueño de todo. Pero no es dueño totalmente en este caso biológico que representa este ejemplo, hasta que se le otorga el derecho de heredar. Y dice Pablo en ese mismo capítulo: tú ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo de Dios, heredero de todo. No sé si me escuchó. Como hijos de Dios, herederos de todo. De todas las riquezas, las cuales están escritas, como dice Efesios capítulo 1, versos 3, que somos bendecidos con todas bendiciones espirituales y riquezas de gloria en Cristo Jesús. Un hijo de Dios tiene identidad, un hijo de Dios tiene derecho, un hijo de Dios tiene legalidad para tomar de esas promesas, bendiciones y de las riquezas de gloria, sean espirituales, sean eternas en Cristo Jesús, o sean esas bendiciones las cuales se sueltan para los hijos de Dios en esta tierra. ¡Aleluya! Cuando éramos esclavos del mundo, niños, no entendíamos estas cosas, porque en medio de esa oscuridad el enemigo cegó nuestra mente y como esclavo vivíamos bajo estado de esclavitud. Aleluya, pero ya no estamos en ese estado de esclavitud, sino que ahora Cristo reina y vive en nuestros corazones. Ahora tenemos identidad de hijos. Aleluya. Ya no más esclavo, ya no más pedir por favor, denme de esto o de aquello. No, ya no más. Sino que ahora como hijos tenemos el derecho de levantarnos en la mesa del Padre y comer de todos los alimentos y comer de todas las riquezas y comer y tomar de todas las bendiciones que fueron escritas por la eternidad. Aleluya, para los hijos.